Leibniz fue hijo de Federico Leibniz, jurista y profesor de filosofía moral en la Universidad de Leipzig, y Caterina Smock, hija de un profesor de Leibniz. Su padre falleció cuando tenía 6 años, de modo que su educación quedó en manos de su madre y de su tío, y de él mismo. Al morir su padre, dejó una biblioteca personal, de la cual Leibniz pudo hacer uso libremente a partir de los 7 años. Procedió a beneficiarse de su contenido, en particular de los volúmenes de historia antigua y de los padres de la Iglesia. Para cuando tenía 12 años, Leibniz había aprendido por sí mismo el latín, el cual utilizó durante el resto de su vida, y había empezado a estudiar griego. Bueno, en 1661, a la edad de 14 años, ingresó a la Universidad de Leipzig y completó sus estudios a los 20 años, estableciéndose en leyes. Sin embargo, su educación en matemáticas no estaba a la altura de los franceses o británicos. En 1666 publicó su primer libro y también su tesis de habilitación sobre el arte de las combinaciones. Cuando la universidad declinó el asegurarle un puesto de docente en leyes tras su graduación, Leibniz optó por entregar su tesis a la Universidad de Alford y obtuvo su doctorado en 5 meses. Después de esto, Leibniz estuvo unos años en París, durante los cuales amplió sus conocimientos tanto en el área de la física como de la matemática, además de hacer sus aportes a ellas. En París conoció personajes como Malebranche, Antoine Arnauld, con el cual era un filósofo, el más importante de su época francés, y estudió con Leibniz los escritos de Descartes y Pascal, tanto los publicados como los inéditos. Pero podemos decir que el personaje que influyó más en Leibniz fue el matemático y físico holandés Christian Huygens, quien le ayudó a entender a Leibniz que sus conocimientos de la física y la matemática no eran suficientes. Motivado con esto y con Huygens como tutor y mentor, empieza un trabajo autodidacta de Leibniz, dando como resultado, por ejemplo, en el año 1675, su trabajo del cálculo infinitesimal y la entrada de la versión del cálculo diferencial por parte de Leibniz, además de sus trabajos con las series infinitas. Hay que decir que este trabajo del cálculo de Leibniz fue publicado en el año 1684, mientras que el de Newton fue en el año 1687. Los últimos años de vida de Leibniz estuvieron ocupados en una disputa con Newton sobre quién había descubierto en realidad el cálculo diferencial y quién se debió haber llamado el padre del cálculo. En su obra El arte de las combinaciones, Leibniz dedica bastante tiempo a la solución de sucesiones y series. 6 años después trabaja sobre la diferencia sucesiva de progresiones aritméticas, que hoy se conoce con el nombre de serie telescópica. En 1675 escribió un manuscrito donde el símbolo de la integral estaría presente. Y en ese mismo manuscrito aparece la regla de la diferenciación de un producto de funciones. Para 1676, Leibniz ya había descubierto la fórmula de derivar potencias y Leibniz y Newton ya se estaban empezando a cruzar algunas cartas, por lo que Newton empezó a creer que Leibniz usaba el conocimiento de Newton para beneficio de Leibniz. Hizo un estudio detallado del sistema binario, el cual dejó un escrito que fue uno de los primeros en este tema. El proyecto de su vida fue la búsqueda de un lenguaje que le permitiera mecanizar y simplificar todos los procesos matemáticos. Esta búsqueda le llevó a convertir la notación del cálculo infinitesimal en un estándar en toda la matemática. Para ilustrar un poco, sea z igual a f de g de x, donde y es igual a g de x. Sabemos que la derivada de z sería f' de g de x por g' de x. En la notación de Leibniz, esta última expresión se convertiría en la derivada de z con respecto a x sería igual a la derivada de z con respecto a y por la derivada de y con respecto a x. La aparición del término de y en la derecha de la igualdad es obvio, pero su significado en el proceso de diferenciación es muy importante. Leibniz fue el primero en utilizar el término análisis situs, que luego se utilizaría en el siglo XIX como lo que se conoce como topología. Leibniz falleció en Hannover en 1716 y ninguna institución a la que perteneció consideró conveniente honrar su memoria, sino que después de 50 años de su muerte
alguien que pertenecía a la Academia de Ciencias francesa exaltó su nombre, dándole así todo el nombre.